Vamos a continuar con la clase, con este seminario. Nos habíamos quedado en San Mateo o Mateo, capítulo 24, en el versículo 14, ¿verdad? El versículo 14 en adelante vamos a leer el día de hoy. Como les dije, vamos a estar viendo estos tres evangelios, son cuatro evangelios, ¿verdad? Pero de los cuatro solamente en tres evangelios se habla sobre este mismo tema. Ahora, ¿por qué es que vamos a ver los tres evangelios? Eso no se lo dije en la clase pasada y lo quiero decir el día de hoy, porque esto es bien importante. Miren, en una investigación forense o en cualquier tipo de investigación que se quiera hacer para incriminar o para justificar o para ver si una persona es o no culpable o sea inocente y todo eso, normalmente a nivel mundial lo que se hace es que se buscan diferentes testigos. Entonces, en este caso, como ya Jesucristo había fallecido, él ya había muerto, ¿verdad? Jesucristo había muerto, había resucitado y se había ido a los cielos, entonces buscaron como testigos de estos eventos a personas que estuvieron presentes en el lugar o que fueron sus discípulos. Entonces, entre estos discípulos, pues, se encontró o se entrevistó, porque estas fueron entrevistas y también, aparte de entrevistas, fueron los testimonios de estas personas, y concordaron o concuerdan los evangelios. Los cuatro evangelios, yo quiero decirle esto, si usted lee los cuatro evangelios concuerdan en muchas cosas. Ahora, hay una diferencia y esto es lo que yo quiero que usted preste atención, por favor. Cada uno, cada persona, cada individuo escucha, ve y tiene una percepción diferente de los hechos ocurridos, pero al final siempre hay algo que concuerda. Entonces, en estos tres evangelios que estamos leyendo, los tres concordaron en una cosa, pero cada uno tenía una perspectiva diferente y cada uno se acordó de manera diferente de los eventos y de lo que Jesucristo decía. Por eso quiero que usted vaya prestando atención en las palabras que usó Mateo, en cómo fue que él, o qué fue lo que él escuchó, qué fue lo que él recibió cuando Jesucristo dijo esto a sus discípulos. Después vamos a ver a Lucas, y aunque concuerda, pero hay palabras, hay frases que son diferentes a las que dijo Mateo y a las que dijo Lucas y a las que dijo el otro que vamos a ver es Marcos, ¿verdad? Y a lo que dijo Marcos. Entonces, cada uno dio testimonio de lo que escuchó, de lo que vio, pero agregó o quitó una palabra. O la cambió, ¿verdad? Cambió la palabra o cambió el significado, pero al final, pues sí viene siendo el mismo mensaje. Entonces, ¿por qué le digo yo esto? Porque muchas veces, mis amados, muchas veces, podríamos decir el 100% de las veces, que hay una enseñanza o que hay una predicación o que hay un evento sobrenatural, cada persona recibe lo que se está diciendo y enseñando desde una perspectiva diferente. Y muchas veces, fíjense que muchas veces, y al principio yo lo veía así también, muchas veces cuando uno va a la predicación o cuando uno va al servicio, cuando uno va al servicio, me refiero al servicio religioso, ¿verdad? Cuando uno va a la iglesia o cuando está escuchando un predicador, pues el predicador realmente no es que conozca su vida, ¿verdad? El predicador no es que esté ahí con usted todo el tiempo o que haya venido alguien y le haya dicho un chisme, ¿verdad? Sobre su vida o sobre usted, ¿no? ¿Verdad? El predicador está hablando sobre el arrepentimiento, está hablando sobre la palabra, sobre el pecado y todo eso. Y la única razón por la cual alguna persona
o algunas personas puedan sentirse molestos, ofendidos o agraviados, es porque el pecado redarguye en esa persona. Pero no es que el predicador esté o se pare en el podium o en el atril o en todo eso para ofender a las personas. No es eso, ¿verdad? Nadie realmente se va a poner detrás de un púlpito a ofender a nadie, sino que el que se sube al púlpito, el predicador o el evangelista o quien sea que esté, o el pastor, quien sea que esté predicando o enseñando, se subió ahí para predicar, para enseñar, para enderezar, para guiar la vida de las personas y no para ofender, ¿verdad? No es que nadie se sube a ofender. Entonces es el pecado dentro de la persona que causa que esa persona crea que se le está ofendiendo o que se le está agrediendo. Pero aquí o en ningún lado se agrede, ¿verdad? Ni se sube a ofender a nadie. ¿Ok? Se lo digo por eso, ¿verdad? Porque muchas veces entre muchas personas, entre Karina y yo, estando aquí, así bien cerquita, ¿verdad? O a veces aquí entre ustedes y yo estoy diciendo algo, pero entre ustedes y yo, o entre Karina y yo, siendo que ella está más cerca de mí, hay un espacio bien grande, hay un universo, y entre mi boca y sus oídos muchas veces el mensaje que uno quiere dar o el mensaje que yo quiero dar se puede distorsionar y ella lo está recibiendo de otra manera. ¿Entienden? Entonces, nuestra perspectiva o nuestra admiración por quien nos está enseñando nos va a hacer a nosotros recibir la enseñanza, la predicación o lo que sea de una manera que ayude o afecte. Entonces, cuando vamos a hablar del predicador o vamos a hablar de los hechos, vamos a poner parte de nuestros sentimientos en lo que pasó. ¿Entienden? Entonces, por eso es, escuche bien, que solamente estamos estudiando y estamos viendo Mateo, Lucas y Marcos respecto a esto, porque el libro de Juan o el Evangelio de Juan, si usted se recuerda o si usted ya ha leído y todos testifican, Juan era muy amado por Jesús y Jesús también amaba, y Juan también amaba a Jesús. Entonces, si usted lee los tres evangelios estos, Marcos, Lucas y Mateo, y después va y lee el evangelio de Juan, hay una diferencia en cómo Juan se expresa de los eventos de Jesucristo. Hay una diferencia. Lucas es bien dogmático, Lucas es bien científico, Lucas va así como boom, bien rajatabla, nada de romántico, nada de que está para nada, así como es Karina, imparcial, Lucas, ¿verdad? Porque Lucas es bien científico en cuanto a cómo se expresa. Mateo, Mateo tiene parte también de lo que él hacía. Entonces, Marcos es el evangelio más chiquito. Marcos iba, pero con todo. Marcos iba así, miren. Marcos iba como que si era carrera, lo que tenía que decir y como que lo que lo tenía que terminar en un ratito. Si usted ve Marcos y lo compara con Mateo, Marcos ya en el segundo capítulo ya va bien avanzado. Mientras que Lucas y Mateo, no, ¿verdad? Van despacio. Y Juan todavía más despacio y todavía usa palabras más como a favor de Jesucristo, más como de amor y más como desde su acercamiento hacia Él. ¿Entienden? Entonces, cuando vuelvan a leer ustedes los evangelios, y les quiero aconsejar por favor que tengan eso en cuenta y que vean la personalidad de cada una de estas personas en cada uno de los evangelios. Juan no tocó esta parte, pero no porque no estaba presente. No sabemos realmente por qué él obvió, pero sí en el Evangelio de Juan lo que sí vemos es la,
el testimonio de más milagros que en los otros evangelios. Ahí en el libro de Juan, vemos más milagros que en Mateo, que en Marcos y que en Lucas. Entonces, su enfoque, o lo que más lo maravilló, fueron los milagros. En cambio ellos, pues sí, vieron cosas que les preocupaban, y que en este caso, pues lo que más les preocupaba era el fin, era lo que había de venir. Mientras que Juan, pues estaba enamorado ahí de Jesucristo, lo amaba tanto, que él se enfocó en los milagros y en lo que sucedió. Incluso al final da testimonio él de él mismo de que él lo amaba, ¿verdad? Que él amaba a Jesucristo. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos a la clase. Solamente quería decir eso para aclarar y decir eso, ¿verdad? Que muchas veces entre el predicador y los discípulos hay un universo, ¿verdad? Y el mensaje que se quiere dar como que se distorsiona cuando se está recibiendo. Entonces, vamos. Entonces, estamos en San Mateo 24, 14, ¿verdad? Recordemos que esto es una enseñanza para aclarar cosas que por muchos años han estado en oscuridad y que han traído confusión a muchos evangélicos, a muchos cristianos, a muchas personas en el mundo. Entonces dice el versículo 14, pues si vamos ya. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense que aquí pasa algo, ¿verdad? Y en lo que yo me pongo a analizar. Porque ahí dice la palabra que va a ser predicado a todo el mundo. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero existen aún en el año 2024, existen aún comunidades o tribus de personas a quienes no ha llegado el Evangelio. En África, en Brasil, en el Amazonas, hay islas con tribus o con comunidades de personas que no han recibido, no han escuchado el Evangelio, no han conocido sobre Jesucristo, a pesar de que Dios ha llamado a tantos misioneros, ¿verdad? Dios ha llamado misioneros a países musulmanes, a China, países donde sí realmente es delito hablar sobre Jesucristo y los matan. Y a pesar de eso, eh, todavía, todavía falta mucho, todavía falta muchísimo del Evangelio para ser predicado a todo el mundo. Esa es otra medida también que vamos a agregar, o que usted puede agregar a su cuenta para esperar la segunda venida de Jesucristo, aparte de las que ya tenemos. Existe hace unos años, como en el año 2000 creo yo, que habían creado una página sobre que llevaba las métricas sobre cuánta gente había sido evangelizada y cuántas no. Si usted puede, si usted puede, busque esa página, búsquela ahí en internet. Es una página, ajá, es una página de estadísticas sobre cuántas personas han sido evangelizadas y cuántos faltan por evangelizar. Eso también es otra señal para nosotros sobre su segunda venida. ¿Ok? Entonces dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ok, aquí va la otra. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Fíjense que esa es otra cosa. Si usted lee y si nosotros entendemos, dice el evangelio del reino. Hermana Rosita, ¿será que le puede poner mute? Ahí, gracias. Ahí está, gracias. Ahí dice, ¿verdad?, que el Evangelio del Reino va a ser predicado a toda la nación. Ahora, existe un versículo donde dice que si un ángel desciende con otro evangelio, que sea anatema, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que existen varios evangelios
y que solamente hasta que se predique el evangelio del reino va a ser su segunda venida. ¿Y por qué hay varios evangelios? Desafortunadamente, para el mundo, ¿eh? Hay muchas doctrinas, hay muchas religiones y cada doctrina y cada religión crea su propio evangelio. Recordemos que la palabra evangelio se refiere a las buenas nuevas, ¿verdad? A las buenas noticias, a algo que es nuevo para nosotros y que va a traer un beneficio. Entonces, está el evangelio del reino, o están las nuevas noticias del reino, y están el evangelio del hombre, de las diferentes doctrinas. Y ahí tenemos, miren, si usted se pone a investigar, hay tantas doctrinas, tanta, tantas congregaciones, y cada uno, desafortunadamente, ¿verdad? Cada uno o cada doctrina crea un evangelio a su propia conveniencia. Por ejemplo, por hablar un mover, ¿verdad? Un mover bien popular. Estamos en el tiempo en el cual, aunque sí muchos se han arrepentido, gracias a Dios, pero estamos en el mover de la gracia. Y, por otro lado, estamos en el mover también de los profetas. Pero no los profetas que llaman al arrepentimiento, sino los profetas que profetizan solo cosas de bien, que yo no digo que está mal, ¿verdad? Yo no digo que está mal, está bien, gloria a Dios que estén predicando sobre cosas buenas, pero también se debe llamar al arrepentimiento, porque al final lo que más vale es dónde uno va a estar toda la vida. Entonces, tenemos diferentes religiones, diferentes doctrinas, y cada uno enseña desde su propia conveniencia para esa religión, pero no la conveniencia para el reino. Entonces por eso es que tenemos tanta gente peleando por religiones, tenemos tanta gente defendiendo sus religiones, pero no tenemos a personas defendiendo el reino de los cielos. Por eso tenemos, digamos, por ejemplo, vamos a poner ejemplos así bien a la vista. Tenemos a los católicos diciendo que todos los que no son católicos son protestantes. ¿Será ese el evangelio del reino? ¿Será que eso va a hacer que una persona se arrepienta y empiece a vivir en santidad y pueda entrar al reino de los cielos y llame arrepentimiento a los demás? Eso lo que está causando es división y contienda y que la gente se aleje. Y ofensa también, ¿verdad? Después tenemos a los evangélicos, los que fueron agraviados, ¿verdad? A quienes les dijeron que eran protestantes. Ellos pueden optar por ofenderse y por hablar de los católicos. Entonces ahí ya cayeron ellos en el juego del diablo, en el juego del mundo, en la trampa del enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se suben o empiezan a hablar y les enseñan a sus ovejitas a defender su religión, pero no a defender el reino. Entonces empiezan a predicar religión y ya no predican el reino. ¿Entienden? Entonces, hay muchos evangelios, pero no son del reino. Esa es otra cosa. Una cosa más para agregar. Entonces, vamos a saber todos que cuando la Iglesia Católica empieza a predicar sobre el reino, cuando la Iglesia Católica empiezan a haber milagros, cuando la Iglesia Católica deje de haber tanto idolatría, realmente hay en todas, en la mayoría de religiones, pero cuando la Iglesia Católica deje de haber, digamos, tanta corrupción, que ellos cambien, ¿verdad? Que realmente dejen lo que ellos son, los mundanos y paganos que ellos son, y realmente se conviertan a Dios. Ahí nosotros vamos a ver un cambio. Y cuando la iglesia evangélica dejen de ser tan evangélicos, tan religiosos, tan carnudos, tan paganos, porque miren, da vergüenza, así de verdad, da vergüenza ir a una iglesia y que haya una persona ahí que ya tiene 5 años de estarse congregando en esa iglesia y no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, mucho menos se ha bautizado. Eso da vergüenza. 5 años, 5 años de estarse congregando en una iglesia y no haber
confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y no haberse bautizado, y si usted va y le dice que si quiere aceptar o bautizarse, le dice que no está preparado y que está esperando a esa persona. Le gusta el pecado, le gusta el pecado, está perdiendo el tiempo en ese lugar. Una persona que ya tiene 5 años, o un año, pongámosle un año. Si una persona ya tiene un año de estar escuchando las predicaciones y no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y no se ha bautizado, no está listo para dejar el pecado, no está listo para dejar al mundo, aún no le ha amanecido. ¿Entienden? Entonces, cuando los evangélicos dejen de ser eso, entonces se ha de estar predicando el reino en ese lugar y se ha de estar manifestando el reino. Entonces, cuando todos los ministerios, cuando todas las iglesias estén unánimes manifestando el reino de los cielos, predicando el reino de los cielos, enseñando el reino de los cielos, entonces ahí sí es otra señal para que nosotros sepamos que el fin está cerca. ¿Entienden? Pero ahorita hay una división tremenda. Están los adventistas, yo solo mencioné dos, ¿verdad? Dos movimientos, que son los católicos y los evangélicos, pero los evangélicos se dividen en un montón de ramitas más. Tenemos los testigos de Jehová, adventistas, príncipe de paz, asamblea de Dios y tanta diferente doctrina que existe. Que todos enseñan basados en sus doctrinas, y si usted viene, haga la prueba. Haga la prueba. Lo reto a usted que está oyendo aquí en YouTube a que haga esta prueba. El que está oyendo esta enseñanza, ¿verdad? Haga esta prueba. Vaya a meterse a cualquiera de estas doctrinas y agarre a un fulanito, el que usted quiera. Agarre a cualquier fulanito o fulanita, agárrelo y empiece a hablarle sobre la santidad, a ver qué le dice. A ver si le responde, a ver si le dice yo vivo en santidad, a ver si se pone de acuerdo de usted, o a ver si esa persona cree que usted le está hablando en chino. O el arrepentimiento, ¿verdad? Hablar sobre el arrepentimiento. Aún Pablo hablaba sobre el arrepentimiento. Y al hablarle a un evangélico sobre el arrepentimiento, el evangélico cree que se le está juzgando. No estamos juzgando, ¿verdad? Llamar al arrepentimiento no es juzgar a nadie. Llamar al arrepentimiento es hacerle un favor a una persona por amor a esa persona, para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser juzgados. ¿Amén? Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio del Reino? En llamar al arrepentimiento. ¿En qué consiste el Evangelio del Reino? En hacer señales sobrenaturales. Señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones, sanidades. Ese es el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Fue uno de los mandamientos que dejó Jesucristo. Que todos sus discípulos, que todos los que creen en su nombre, harán estas señales. Entonces esa es otra forma de nosotros saber si a donde nosotros nos hemos acercado es realmente un lugar donde se está enseñando el reino o no. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando con la señal o con las instrucciones que dejó Jesucristo. ¿Cuáles son las instrucciones que dejó Jesucristo? Que todos sus discípulos iban a hacer las señales que él hizo, para que nosotros que estamos jóvenes, para que nosotros que apenas tenemos 10 años o un año tal vez, o un mes o una semana de haber venido al Evangelio de este lado, sepamos si donde nosotros estamos es realmente un lugar donde son discípulos de Jesucristo o si son una doctrina totalmente diferente, una doctrina, una palabra, ¿cuál es la palabra que usan los evangélicos? Que está en apostasía. Una doctrina de apostasía, ¿verdad? Entonces dice Marcos 16. Estamos en Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Dice 15 al 18. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios. Primera señal para testear si el lugar donde estamos es correcto o no. Si usted va a un lugar, usted se sentó ahí, pasó un mes y no hubo ninguna liberación, corra. Corra por su vida, corra por su salvación. Porque lo estamos leyendo, cuáles son las señales, ¿verdad? La primera señal. La segunda señal dice, hablarán nuevas lenguas. Segunda señal. Entonces, si usted tiene un mes en ese ministerio, en esa iglesia, y usted no ve que están sacando demonios, y en ese mes usted no oyó a nadie hablar en lenguas, huya de ese lugar, corra de ese lugar, porque ese no es el evangelio del reino. Y no es algo así como que no están sacando demonios porque todos son santos. Bueno, si todos son santos, pues que todos hablan en lenguas, pero ¿y si no hablan en lenguas? Entonces, y si usted llegó ahí y no le sacaron nada, ya tiene un mes y no le sacaron ningún demonio, y no habla en lenguas, entonces, si sabemos que todos los que vienen del mundo vienen endemoniados, eso es mentira que alguien que viene del mundo va a venir más santo que el pastor. Ah, de verdad, nadie que venga del mundo va a venir más santo que un pastor que tal vez tiene sus 20 años, orando, ayunando, predicando, enseñando y que está en santidad. ¿Verdad? Hay muchos que quieren venir y yo fui uno, que yo cuestionaba al pastor Donovan. Imagínense qué endemoniado estaba yo, qué mal estaba, porque yo oía las predicaciones, yo cuestionaba, porque yo venía del mundo. Yo venía de que a mí me habían terapiado, pero súper, y eso que no asistía en la iglesia católica, y eso que no asistía. Yo venía bien terapiado del mundo. Entonces yo cuestionaba mucho al pastor Donovan. ¿Sí? Entonces, la segunda señal es que tienen que hablar en lenguas, a la iglesia donde usted va. Y si no lo hacen, huya, váyase de ahí. Esta sí es más extremista y si se llegara a dar, pues bueno. La tercera dice que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Bueno, yo no he agarrado ninguna serpiente. ¿Para qué le voy a decir mentiras? Pero sí, como yo les conté una vez en un testimonio, a mí sí ya me dieron a tomar veneno. ¿Se acuerdan que les dije, verdad? Aquella vez que yo me fui a orar allá a una montaña donde habían matado a un hombre y que yo no sabía que habían matado a un hombre y que el que había participado en ese asesinato creyó que yo era detective y me dio a tomar un café con veneno. Y yo le di mi número de teléfono y después él estuvo llamando para confirmar que yo había fallecido por el veneno. Entonces, aunque no agarré una culebra, pero sí ya me dieron a beber algo veneno y gracias a Dios pues no me morí. Aquí estamos todavía vivitos, predicando. Eso es un testimonio, no habías oído eso, Encina, no te lo había contado, no. ¿A quién se lo conté de aquí del ministerio? A Junior y Víctor. Ah, yo creo que Encina entonces no estuve esa vez en la clase. En el otro grupo fue. No, pero ahí estaba Víctor y Junior también. Bueno, pues a mí me pasó eso en Sina, sí. Fue algo tremendo. Bueno, vamos a continuar. Después dice, no les hará daño, ¿verdad? Después dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, si en ese lugar donde usted va, no se pone manos, no se impone manos, ¿verdad? Imponer manos, estamos hablando de imponer manos sobre los endemoniados, imponer manos sobre los enfermos y también imponer manos sobre los santos. Escuchen, en la iglesia el pastor Donovan impone manos sobre el endemoniado, sobre el enfermo y sobre el santo. Y aquí también, ¿verdad? Aquí nosotros seguimos ese mismo caminito. Nosotros imponemos manos y oramos sobre el enfermo, sobre el endemoniado y sobre los santos. Sobre el enfermo para que sea sanado, sobre el endemoniado para que sea liberado y sobre el santo para que sea ungido.
Amén. Esas son las razones por las cuales se impone manos. Estamos haciendo el mismo ejercicio de imponer manos, pero en cada acción de imponer manos va una unción diferente, digamos así, o un resultado diferente, ¿verdad? Entonces, también quiero agregar lo siguiente en esta parte. Allá en el Salmo donde dice que el aceite es... Salmo 133, se me fue. En el Salmo 133 dice que la unción cae sobre la cabeza de Aarón y desciende sobre la barba, ¿verdad? Entonces escuche lo siguiente. Si el líder o el pastor o el profeta o el apóstol o el evangelista o el maestro, a quien se ha llamado en la congregación, no está imponiendo manos, siendo que él es santo, ¿verdad? No que él está endemoniado, porque si el hombre está endemoniado, va a endemoniar a todos. Si el hombre es incrédulo, todos van a ser incrédulos. Si el hombre es, ¿cuál era la otra palabra? Escéptico, si el hombre es escéptico, pues todos van a ser escépticos y ni siquiera va a imponer manos. Escuchen, es obligación, si usted está en el ministerio del reino y está predicando el evangelio del reino, imponer manos, o orar, o impartir unción, cuando sea necesario, o si es posible, en cada reunión. ¿Por qué? Porque bien fácil, bien sencillo. Lean los evangelios y cuando lo lea, fíjese qué era lo que hacía Jesucristo. ¿Qué era lo que hacía Jesucristo? Jesucristo venía, imponía manos, ¿verdad? Hacía milagros, impartía unción, luego se retiraba y oraba. Él se apartaba con Dios. Se apartaba, dice la palabra que meditaba, ¿verdad? Pero era que él se apartaba. Luego descendía y él impartía unción. Siempre Jesucristo anduvo impartiendo unción, imponiendo manos. Y tenemos a toda la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Escuche bien. Tenemos a toda la iglesia primitiva en el libro de Hechos imponiendo manos. La imposición de manos es obligatoria, es parte de el ministrar diario o el ministrar en la iglesia o en los discípulos. Es algo que tiene que hacerse diariamente y aquí va la razón por qué. Primero, de lunes a sábado la gente anda en el mundo. No se acuerdan de Dios. Solo van el día domingo por 1 o 2 horas. Algunos se pierden la alabanza y solo van a la predicación. Entonces digamos 1 hora. Y si solo escuchó y no se aplicó unción, si no hubo una unción, si no hubo una imposición de manos, eso se va a perder. La unción, mis amados, la impartición, el impartir unción, el imponer manos, lo que hace es que hace que una persona se acerque a Dios. Miren, ni con disciplina, ni con terapia, ni con palabras bonitas, nadie se va a santificar ni acercarse a Dios. El único poder, lo único que hace que una persona se acerque a Dios es la unción. ¿Mm? El 5. En Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Marcos 6:5, hablando sobre la imposición de manos, ¿verdad? Entonces, miren, la unción, mis amados, es algo que se ha expulsado o se ha sacado de las iglesias, de los ministerios. La unción. En muchas iglesias, en muchos ministerios no se ve eso. No se ve la unción, no se ve la impartición, no se ve la imposición de manos. Es algo que se ha quitado de la iglesia, se ha mutilado a las iglesias de eso. Es otra señal que no es. Ese no es un lugar donde se está predicando el reino. ¿Entienden? El no impartir unción. Se debe de impartir unción. Y usted tiene que pedir la unción también.
debe levantarse de su silla, acercarse, ¿verdad? Si el pastor va a orar o dicen que es momento de la oración o lo que sea, pues acercarse y que impongan manos sobre usted. Si no están imponiendo manos sobre usted, ahí hay algo malo. Porque o tiene miedo el hombre, el líder, el pastor, quien sea, o no tiene unción. Acordémonos de lo siguiente. Hay pastores que han sido llamados por Dios y hay pastores que han sido puestos por hombre. El que ha sido llamado por Dios tiene unción y va a sacar demonios. Va a sanar enfermos, va a impartir unción. El que ha sido llamado por hombre no va a hacer ninguna de esas cosas. No va a hacer nada de eso. Por lo tanto, huya de ahí. Salga corriendo de ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es personal. Y en aquel día, usted no va a decir, bueno, pero yo no sabía, o el pastor nunca impuso manos sobre mí. La salvación es personal. Nadie va a estar ahí con usted. El día del juicio nadie va a estar ahí. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado de ver si donde estamos yendo, o donde estamos, o donde hemos ido, se está predicando o no el evangelio del reino. Entonces, cuando ya deje de hablarse, escuche bien, esta es otra señal, cuando ya deje de hablarse que si esta es la iglesia de Dios, o que esta no es la iglesia de Dios, o que los que son protestantes, o que esto y que lo otro, cuando eso desaparezca y todos se dediquen, en todas las iglesias, en todos los lugares, en todo, ¿verdad? Estamos hablando de mormones, adventistas, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Cuando los bautistas también, la iglesia bautista, ¿verdad? Cuando todos ellos, cuando todos estos movimientos, cuando todas estas iglesias estén en unanimidad, no peleando entre ellos, sino en unanimidad, sacando demonios, imponiendo manos, predicando el arrepentimiento, entonces vamos a saber que el fin ya está cerca. Mientras eso no pase, el fin no está cerca. Entonces, si nos ponemos a pensar un ratito, ¿será que el fin está cerca? Con tanta división que hay entre todos los ministerios e iglesias y que no se está imponiendo manos, ¿verdad? Oh, quiero agregar lo siguiente también, miren, y aquí sí es algo que tiene mucho que ver con el discernimiento y con la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque hay lugares donde el que impone manos está peor que el que fue que le impusieran las manos. Así. En lugar de que haya una transferencia de unción, en lugar de que haya una transferencia de poder, de santidad, de Espíritu Santo, hay una transferencia pero de demonios. Porque acuérdese que cuando usted deja que alguien le imponga manos en su cabeza o en su corazón, usted se está poniendo de acuerdo y usted se está sometiendo a esa persona, por lo tanto tiene autoridad para traspasarle lo que él o ella tenga. Consejo, ¿verdad? Consejo para quienes están oyendo aquí en YouTube, consejo para todos los que estamos acá. En lo posible, procure que nadie le ponga manos en su cabeza, en sus hombros, en ningún lado, excepto su pastor, ¿verdad? Excepto quien Dios ha puesto como su cabeza y que usted ya se aseguró o ya se dio cuenta que todas las señales sí dan y que si le ha ayudado, si le ha llamado al arrepentimiento, si ha transferido unción, si le ha enseñado sobre la santidad, si lo ha acercado a Dios, si ha transformado su vida, todo lo que son señales de los discípulos de Jesucristo. ¿Ok? Amén. Entonces, no dejarse, no dejarse imponer manos por cualquier persona. Ay, hermana Encina, Dios me dijo que orara por usted o que orara por ti, ¿verdad? Quiero poner manos. No, ¿verdad? No, en lo posible,
no se dejen poner manos por nadie. Ah, hermano Víctor, usted es un ungido, gloria a Dios. Me dijeron que pusiera manos sobre usted, venga para acá. Boom. ¿Ah? En lo posible, no, ¿verdad? No hay que dejarse imponer manos. ¿Saben por qué? Porque, pues, primeramente ustedes ya tienen un pastor. No son personas que andan por el mundo sin guía o que no les anden enseñando o andan en desorden o andan buscando quien les pastoree, ¿verdad? Esa es la primera razón. Ustedes ya tienen quien les está guiando, quien les está enseñando, quien es su pastor. Entonces no puede venir cualquier persona y imponerle manos, porque eso es desorden, ¿verdad? Se estarían saliendo del orden sacerdotal. O Junior, ¿verdad? Junior, hermano Junior, Dios me dijo que le pusiera mano, venga para acá, le voy a orar porque Dios tiene una palabra para usted, y le van a poner la mano en la cabeza. No, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, de verdad. No hay, en lo posible, no hay que permitir, no hay que dejar que nos jueguen el alma, que nos jueguen el espíritu o que hagan una transferencia de espíritus, ¿verdad? De espíritus inmundos, porque pues no conocemos realmente la vida de la otra persona, la vida de quien quiere orar. Entonces, bueno, lo que pueden hacer en caso de que alguien quiera poner manos sobre usted, ¿verdad? Ponerle la mano en la cabeza, orar por usted, pues decirle, bueno, hermano, si quiere orar está bien, pero no me ponga manos o lléveme en sus oraciones, ¿verdad? Pero que no imponga manos sobre ustedes. Porque hay otra cosa, miren, eh, muchas veces aunque sí, yo no lo voy a negar, ¿verdad? Aunque sí hay personas que andan buscando de Dios y andan en busca de Dios, pero hay lugares que no se dejan enseñar o guiar, o hay lugares que no quieren someter a Dios. Entonces es por esos lugares, por esas entraditas, que pueden hacer una transferencia de demonios. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en cuanto a la imposición de manos, ¿verdad? Hay que tratar la manera de seguir limpitos así como vamos, como estamos, y que no se ensucien nuestras ropas de ninguna manera. ¿Ok? ¿Amén? Entonces, esa sería otra señal para nosotros, ¿verdad? Aparte de las que ya dijimos. O sea, que va a haber un tiempo en que toda la iglesia va a estar unida. Va a haber una unanimidad, ya no van a haber esta doctrina y la otra doctrina, sino que todos van a ser ya del reino. Porque aquí dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. O sea que va a haber una unanimidad de todas las iglesias, pero no como la unanimidad que quieren hacer ahora, ¿verdad? Que quieren unir al musulmán, a los católicos y a los judíos en una sola religión. Eso no es del reino. Ya vamos ahí, ya vamos a ese puntito, ya nos estamos acercando. Quiero decirle que eso no es del reino, ¿verdad? El edificio ya está, yo creo que ya se hicieron reuniones los líderes judíos, los líderes musulmanes y los líderes católicos. Ahí no llamaron a ningún líder evangélico, sino que metieron a los evangélicos debajo de la cobertura de los católicos. Imagínense qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Los metieron ahí, no tomaron en cuenta a los evangélicos, no hubo un líder evangélico que dijeron, bueno, vamos a llamar a este como líder evangélico pentecostal, ¿verdad? Como para tildarlo ahí que ¿cómo es la palabra? Ajá, pero que estuviera fuera de ahí, ¿verdad? Ni siquiera lo llamaron. Entonces, esa unión no es. Yo quiero decir eso. Estamos a 13 de septiembre del año 2024 y yo quiero decirles que esa unión que hizo el mundo entre los musulmanes, judíos y católicos, eso no es la unión del reino. Esa no es. Es otra, va a ser otra, muy diferente, totalmente diferente. No es esa, ¿ok? Eso es un engaño. Es un engaño y esa no es. Así que desde ya les estoy diciendo a los evangélicos y a todas las religiones, no se vayan a meter ahí. A ustedes también, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a meter bajo esa cobertura, porque eso no es de Dios. Eso no es. Y el anticristo seguramente se va a levantar de ahí. Seguramente, ¿ah? El anticristo se va a levantar de ahí. Y van a querer obligar a muchas personas a ser de esa religión y al que no lo sea, ahí es donde va a venir la persecución aquella.
de la que estuvimos hablando. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de una persecución religiosa? Bueno, pues yo me imagino que la cosa va por ahí. Este conglomerado o estas tres religiones que se unieron, esta sociedad que se hizo, va a ser la causante de la persecución de los santos. Y ahí va a ser donde va a venir su papá o su mamá o su primo o su prima o su hermano o su hermana o su vecino o su vecina o al que usted le cayó mal. Y va a decir, no, el hermanito tal o el hermanito fulanito, el hermanito menganito no es de nuestra religión, sino que él es pentecostal. O él está predicando el reino, o él está enseñando algo que no es. Así que lo van a señalar a usted, lo van a acusar, y ahí es donde le van a decir que renuncie a ser, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, a ser del reino. Le van a decir, renuncia a Jesucristo, porque el Jesucristo que a ti te enseñaron, que tú predicas, no es. El verdadero Jesucristo es el que nosotros predicamos y enseñamos. Nosotros los musulmanes, judíos y católicos. El que tú predicas no es. Tú eres un protestante, por ponerlo así, ¿verdad? Y entonces ahí va a ser donde la persona o va a negar el vivir en santidad, el vivir como la iglesia primitiva, o lo matan. Siendo que va a ser asesinado por órdenes de estas tres religiones que se han unido. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que en el mundo, aquí o en el universo o aquí en el planeta o en esta dimensión en la cual nosotros vivimos, existen ciclos repetitivos? Hay ciclos repetitivos. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? Ok. Si ya leyeron el libro de Hechos, tenemos que a Pablo le habían dado cartas con poder para perseguir ¿a quién? No a los judíos, no a los gentiles, sino para perseguir ¿a quién? A los seguidores de Jesucristo, que no encajaban con los escribas, con los fariseos y con los líderes religiosos políticos, con los líderes políticos religiosos de aquel tiempo. Entonces le dieron cartas a Pablo para perseguir ¿a quién? A los discípulos. A los discípulos de Jesucristo, mis amados. La persecución siempre ha sido sobre los discípulos de Jesucristo. Entonces, como son ciclos repetitivos, lo mismo que pasó allá con Pablo, que le dieron cartas los líderes religiosos de este tiempo, de aquel tiempo, perdón, lo mismo va a pasar en aquel tiempo. Se le van a dar cartas, estos líderes religiosos van a dar cartas o van a asignar o van a crear una agencia. Agencia, por decir así, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que es así, ¿verdad? Pero vamos a decir, agencia de captura de discípulos de Jesucristo. O agencia de captura o de investigación de el remanente o lo que sea, ¿verdad? Juan era un preso político. ¿Entienden? Entonces, eso que pasó en el libro de Hechos, mis amados, se va a volver a repetir. Así como acusaban allá en el libro de Hechos a los que eran discípulos de Jesucristo y los perseguían y los mataban y esto y lo otro, lo mismo va a pasar. Que llamaron, eran la secta de la secta de los nazarenos. Entonces, eventualmente yo quiero decirles a todos los discípulos de Jesucristo en el año 2030, no sé cuándo va a ser, les van a decir secta. Nos van a decir secta. Ah, el hermano Víctor de la secta de los nazarenos, ¿verdad? O de la secta de los cristianos. O como dicen ahora, ¿verdad? Los aleluya, entonces va a ser la secta de los aleluya. Ay, santo. Sí, de verdad, de verdad. Eso es algo para que usted tenga presente, para que cuando eso suceda, o sus hijos, o sus nietos, quien sea, vean eso, ya van a estar preparados, ¿sí? Ya van a estar preparados mentalmente, espiritualmente y físicamente. Quiero decirle esto, el mundo no va a perseguir al mundo. El mundo no va a perseguir al mundo. Créamelo. Créamelo. En ese tiempo, estas tres religiones no van a perseguir a la persona que anda escuchando música del mundo, viviendo como mundano. Van a perseguir
al que no se está acoplando a su mover o al estilo de vida de ese tiempo, que sigue en una corriente contraria a la corriente del mundo. ¿Sí? Amén. Entonces, esa sería otra señal. Entonces, créame, no está tan cerca la venida de Jesucristo. Está cerca, sí, pero no tan cerca como se asume o se cree. Después dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces dice que cuando haya sido predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Después dice, fíjense bien, escuchen. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿qué dice? Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ok, miren, aquí va algo bien tremendo. Porque esa es otra señal también. ¿En dónde dijimos, de acuerdo al libro Apocalipsis que hemos estado leyendo? Porque ahorita nos hemos saltado para el libro, para estos 4 evangelios, por el punto en el que estamos, ¿verdad? Que ya estamos cerca del fin. Por eso nos venimos para acá. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído y hemos enseñado, ¿en dónde dijimos que iban a estar los 2 testigos, que iban a hacer todas las señales maravillosas y grandes? En el lugar santo. Sí, no, pero ¿dónde dijimos? Quítenle mudo ahí, el mute ahí a su celular, por favor. El que quiera opinar, levante su manita y diga dónde. ¿En dónde van a predicar? Adelante, adelante, Encina. En Jerusalén, eso, amén, así es. Entonces dijimos, ¿verdad? Que los 2 testigos van a estar. ¿Hola? Sí, dijimos que los 2 testigos van a estar haciendo estas señales por 3 días en Jerusalén, ¿verdad? 3 años. Ahora, ojo, ojo. ¿A dónde es que está el segundo templo que fue destruido y que ha sido usurpado por los musulmanes? ¿Dónde está el muro de los lamentos? El muro de los lamentos, mis amados, el muro de los lamentos pertenece al segundo templo que fue destruido y que ha sido usurpado, esa es la palabra correcta, que ha sido usurpado por los musulmanes. Ningún judío, oiga bien, ningún judío tiene derecho legal, tanto nacional como internacionalmente, de entrar a ese lugar donde está la piedra de donde estuvo Abraham, donde está esa mezquita. Ningún judío, siendo que ese lugar perteneció a los judíos por muchos años. En ese lugar estaba construido el segundo templo. Y ese lugar ha sido usurpado. Ningún judío tiene permitido entrar ahí, solo los musulmanes. Escuche bien. Ok, se lo voy a presentar de otra forma. Miren. Ok, está todo el país, ¿verdad? Todo Israel. Todo el país de Israel. Está todo el país de Israel. Y en Jerusalén, específicamente en Jerusalén, en donde está el segundo templo, en donde está el muro de los lamentos, ahí es donde está el muro de los lamentos, en el lugar que le pertenece a los judíos, donde debería de estarse adorando a Yahweh, escuche bien, donde se le presentó el ángel a Zacarías, Oh, santo, aleluya, Padre. escuche bien, ese lugar ha sido usurpado y se ha construido una mezquita musulmana en ese lugar. Santo. Entonces,
Los judíos no tienen ningún derecho legal, ni nacional ni internacionalmente, de entrar a ese lugar que les pertenece a ellos, sino que fue usurpado por los musulmanes. Y en lugar de entrar, el único acceso que tienen ahí es el muro de los lamentos. Eso es lo más cerca que ellos pueden llegar a ese lugar. Santo Dios. Yo no sé si están viendo la magnitud de lo que les estoy diciendo. Es algo así como esto, miren. Encina tiene su casa, ¿sí? Encina tiene su casa, pagó por su casa y puso un muro alrededor de su casa. Y cuando Encina terminó de pagar su casa, viene alguien y se mete ahí y no puede legalmente Encina reclamar su casa, sino que lo único que puede hacer es ir a llorar a ese muro perimetral de la casa que ella compró. ¿Entienden? El único acceso es el muro que tienen ellos. Entonces, aquí va, por donde yo creo que va la cosa. ¿Ok? Porque esto no es algo que se enseña en la escuela teológica o que los sabios ya lo estén enseñando. No. Por donde yo creo que va la cosa es esto. Que estas tres religiones, judíos, musulmanes y católicos, se van a ir a meter a esa mezquita. Y ahí en esa mezquita van a poner una silla y en esa silla van a sentar al anticristo. ¿Saben por qué? Porque miren, tengan lo siguiente presente en sus mentes, en sus corazones. Satanás no crea. Él es un pirata. A él le gusta piratear las cosas y él siempre anda copiando a Jehová o a Hashem o al Elohim. Ese templo fue construido ¿para quién? Para el Elohim, mis amados. El tabernáculo que ha sido usurpado por los musulmanes fue construido por el Elohim. Para el Elohim. Ese tabernáculo fue construido para él. ¿O no tenemos allá a Salomón diciendo que él iba a construir casa a Jehová? Primero fue David. David dijo que quería construirle una casa a Yahweh, al Elohim, al Shaddai o a Jehová. Pero vino el Elohim y le dijo, no, porque tú, David, has derramado mucha sangre. Pero te voy a dar chance y voy a permitir que tu hijo Salomón me construya a mí una casa. ¿Para quién se construyó esa casa entonces? Para el Elohim, para el Shaddai. Fue para Hashem que se construyó esa casa. Entonces viene el envidioso, el celoso, el pirata, el metido, y él va a ir a usurpar. Escuche, y aquí va, ¿verdad? Esto no es algo que enseñan, ya lo dije. Como él no pudo usurpar la silla, como él no pudo usurpar el trono allá en el cielo, porque ese era su principal motivo, ¿verdad? Sentarse en el trono de Jehová. Eso es lo que él quería. Él quería sentarse en el trono de Hashem. Entonces, como no pudo sentarse en el trono de Hashem, que está allá en el cielo, él va a venir y se va a ir a sentar en el trono de Hashem, que fue construido por Salomón para Hashem, ahí, aquí en la tierra, ahí en Jerusalén. Entonces, la abominación desoladora, cuando aquí dice, por tanto, cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, se refiere a esto. Todo mundo va a ser testigo que el anticristo o la bestia, uno de esos dos va a ser, el anticristo o la bestia, va a ir y se va a sentar en ese lugar, usurpando el trono o la casa de Hashem. ¿Qué tal? Entonces, esa va a ser una señal para nosotros también de que el fin ya está cerca. Y eso va a ser como cuando un presidente llega a tomar posesión de un país. ¿Saben por qué? Porque leímos que ¿quién había matado a los dos testigos? La bestia, ¿verdad?
Leímos que la bestia subió del abismo y mató a los dos testigos. ¿A dónde? En Jerusalén. Entonces, la bestia que subió y mató a los dos testigos en Jerusalén va a ir a sentarse ahí en el trono como el héroe porque se merece ese trono porque ha vencido a los dos testigos. Entonces, todo el mundo va a estar de acuerdo en que él se siente ahí. Todo el mundo va a estar de acuerdo y va a estar feliz. Incluso lo pueden invitar a que se siente ahí porque fue su salvador. ¿Qué tal? Esa va a ser otra señal, mis amados. Entonces, cuando nosotros veamos por medio de las redes sociales en aquel tiempo que ya la bestia se mató a los dos testigos, ¿sí? Cuando veamos eso, créanme, lo mejor que uno puede hacer es orar, ayunar si es posible, huir a los montes o huir a donde usted pueda, esconderse, esconderse del mundo, ¿ah? Porque de Dios no nos podemos esconder. Donde usted esté escondido, ahí lo van a ir a traer los ángeles. Esconderse, resguardarse y el que se santifique, santifíquese más, santificarse lo más que pueda. ¿Sabe por qué? Ahora sí, ya la segunda venida, ahora sí ya está cerca. Si llegamos a vivir esos tiempos, ahora sí, la segunda venida, ahora sí ya está cerca. Ahora sí va a ser inminente. Va a estar a la vuelta de la esquina. Podría ser en esa misma hora, en ese mismo día, en ese mismo atardecer o el siguiente día en que la bestia se siente eh, en ese trono, en esa mezquita, en ese lugar. Porque fue construida para Hashem. Y él lo que quiere es usurpar el reino. Amén. Entonces ahí vendrá el fin. Entonces lo, lo echaron antes de sentarse allá al principio y ahora también lo van a volver a echar. O sea, el sueño de Satanás de sentarse como rey, como señor sobre toda la humanidad no se le va a poder cumplir porque cuando él se siente inmediatamente va a venir Jesucristo y lo va a quitar, nos va a llevar a nosotros y ahí sí ya va a ser el arrebatamiento. Ahí sí, porque en la segunda venida de Jesucristo, ahí sí va a suceder el arrebatamiento. Pero ya habremos visto todos estos eventos, ya habremos pasado la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, cuando Él quiera sentarse, va a venir Jesucristo y lo va a destronar otra vez. O sea, no va a permitir que su sueño se realice, sino que ahí sí va a ser ya juzgado para siempre. Amén. Entonces, no avanzamos, nos quedamos en el 15. Ok, miren, nos vamos a quedar, ya llevamos una hora, nos vamos a quedar en el 15. Anote ahí por favor el versículo 16 para la siguiente clase. Bueno, ¿saben qué? Denme unos minutitos más, permítame, denme unos minutitos más solo para terminar esto, por lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Porque me adelanté un poquito, pero adelantemos aquí unos versículos para que la siguiente clase no volvamos a esto. Bueno, entonces dice el versículo 16, que cuando veamos esto, ahora esto sí, ¿verdad? Se aconseja. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, cuando se vea la abominación desoladora, ¿verdad? Dice, huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea que si alguien andaba con las ovejas en el campo o cultivando lo que sea, que no vuelva a su casa, que se quede ahí, ¿verdad? Porque eso se va a poner duro. Eso se va a poner más duro de lo que ya estaba. Y dice el 19, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ok. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y si ya había sido el arrebatamiento, entonces huida de qué? Si el arrebatamiento sucedió antes de la gran tribulación, ¿y ellos de qué iban a huir? ¿Para qué huir si ya el arrebatamiento fue? ¿Para dónde si ya no hay esperanza? ¿Me entienden? El arrebatamiento sucede hasta acá. Ya estamos cerca del arrebatamiento. No fue allá al principio. Y dice, porque habrá entonces gran tribulación
cual no la había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nos vamos a quedar hasta aquí. Versículo 21. Vamos a continuar en la siguiente clase del versículo 21 en adelante. Ahora sí, para adelantar un poco, ¿verdad? Siguiente clase, versículo 21 en adelante. Entonces quedamos en San Mateo 24, 21.